Cafos and Spas the Gozel in Caber Canoeing. Fesloa north of us in Zaragoza, the Gozel Ganoch drew the Gernowek. Droga Ganev ne Aleph Kozel in Arakonek. Cornish is an Indo-European language, and it was spoken once upon a time in the whole of Britain. There are two types of Celtic languages, one of which is Goidelic and one of which is Brythonic Celtic. And Cornish is Brythonic Celtic. Goidelic is often known as Q Celtic and Brythonic as P Celtic. Bueno, cornico es una lengua indoeuropea y en particular llega blanca las lenguas celticas. Las lenguas celticas se dividen en dos subblancas, a goidelica y a britónica. A goidelica son os gaélicos, o gaélico irlandés, o gaélico escocés, y o manx, que he charlado en la chicota isla. Bueno, yeah. The Goidelic, the languages that are left that are Celtic are Irish Gaelic, Scots Gaelic and Manx. Yo cornico y como allí es una lengua britónica como por eso es emparentada con galés y bretón, que se charla en la punta noroeste de Francia. In 2005, the Partnership for the Cornish Language was established to realise the aims of the strategy. Como resultado de ello, en 2005 se estableció a Partnership of the Cornish Language para llevar a cabo los objetivos de esa estrategia. So, what happens at the moment under the partnership is that we now have for the first time support for classes. Por primera vegada s'ha tenido o refirme del gobierno de hacer clases. This means that people don't have to have their class in their kitchen, but that you can go into the town hall or to a school, hire a room, and the partnership will pay the cost of the hire of the room. El resultado de esto es que ya no cal hacer las clases en la casa del profesor, sino que se puede logar una cambra en el puesto público y o partnership paga ese loguero. The Cornish Language Board have, for the past 6 years, organised a training day for teachers, and now the partnership helps to pay the costs for that. En los darrers 6 años ha feito un día de aprendizaje para profesores y pues también eso lo paga o partnership. Yeah. We have set up a translation service, and many of the businesses in Cornwall have taken this up, and we are now up to, this has been in existence for 2 years, and we have so the future, the current plan is to set up some working groups, one of which will look at the literature and will produce a new dictionary. We will also set up a group for education, which will include the asset languages, and our biggest problem is the teaching of Cornish. We have many Cornish speakers who are not teachers, and many teachers who do not speak Cornish. So we have a lot of untrained people teaching. Y también una colla de educación de mostranza, pero que ya hay un gran problema porque ya hay mismo profesores que no charlan cornico y mucha gente que sabe cornico pero no fa de profesor, no muestra algo. Bueno, si una lluenga se troba no limite, que es el título de esta jornada, penso que es l'aragonès. ¿No? Me sentís bien, ¿no? Mesmo penso que més que lo cornico, perquè que en lo cornico ja va morir
pues fa més d'un siglo y todo lo que faigan a partir d'astí pues llegué en millor. No caso del aragonés, pues per agora conto que encara hay menta millor, pero bueno, a partir del siglo XVI pues empezó a recular el aragonés. La zona que he pintada de negro pues sí, la zona donde se charra aragonés en esos años y ya veis pues com va ahí pues eso, repiegándose en tal norte, ¿no? Más ni menos, si parad cuenta, en los siglos XVIII encara se charraba casi la mitad de Aragón, en toda lo que sería la provincia de Huesca, y baixaba en tal Baixo Aragón, y a partir de así pues se va a ir perdiendo. Estos mapas, bueno, se han hecho a partir del libro La Aragonesa Identidad Promética de una Lengua, de Conté et Alia. Y bueno, y lo zaguero ya ha mostrado un poco la situación de quasi retacule total, ¿no? Con Belsislov Perastí al que se conserva el aragonés. No conto que llega més de 8.000, 10.000 parladors d'aragonès web. Entonces he posado así otros datos. Estos datos vienen del diccionario Espasa de Lenguas del Mundo de Rafael del Moral, que da para el aragonés pues 11.000 parladors y que en un listado que fa de més de 1.000 lluengas do mundo pues la sitúa en puestos del 154. Que resumint, no, lo que estaba dient, l'aragonès se troba no límite, se conserva només no norte del suyo territorio original y además dentro de ese territorio, como he visto, pues quedan Islov o las Mardis, ¿no? de esa zona. El número de parladors es muy radio y además casi no hay transmisión generacional. Yo pienso que la mayor parte de los lugares en que se charra aragonés ya no hay transmisión generacional. Y aún encara se parla, pues como diva, está en un proceso de disolución, ¿no? Cada vez se charra aragonés més castellanizado y sin darle brinca importancia a lo que se charra, ¿no? Más ni menos, y hay también aspectos positivos que cal resaltar, ¿no? Pues eso, dende zaguers de 60, primers de 70, pues hay un movimiento, un proceso de recuperación de la lluenga, ¿no? Han ido a maneixent asociacions fablans, con todos los fablans que ahora se van fent locals, Consello de Fabla Aragonesa, que es la asociación més antigua, Nogará, que es la nuestra, otras asociaciones pues més que han ido a maneixent en llogars més xicot, y tot això fa pues això, que hi ha una revitalització de lluenga y que apareixen pues, los fenómenos dos neofabladors, ¿no? Neoparladors, pues gent que quiere aprender el aragonés y bueno, y entre ellos están nosotros, ¿no? Un dels aspectos més interessants que ha conllevado pues tot este movimiento de recuperación de lluenga ha sido el reconocimiento que va tenint en la lingüística, més concretament en la romanística internacional. Esto sí que me parece que hay que resaltarlo, ¿no? El que el vaigas trobant ya en todos los estudios que hi ha per astí, que van fent lingüistas famosos y conocidos, ¿no? Y en publicaciones importantes. Per ejemplo, este yellow mapa que amaneixe en el Diccionario de las Lenguas de Europa, que es un diccionario que publica la colección de la Enciclopedia Catalana, ¿vale? Así está el aragonés, junto con una... también resaltar, pues yo que sé, que personas tan importantes como Metzeltin, que es uno de los romanistas más importantes que tenían pues considera que el aragonés